Ok, ¿alguno de ustedes que lea el primer caso? No todos a la vez, podemos salir aquí muy rápido. Ajá. ¿Me escucha? Sí, Ok, caso clínico uno. Motivo de consulta, lesiones dérmicas, pruriginosas y disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Enfermedad actual. Se trata de paciente masculino de 56 años de edad, natural de Caicara del Orinoco, Estado Bolívar, y procedente de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, quien consulta por presentar desde hace varios meses prurito intenso generalizado a predominantemente vespertino que se exacerba con la exposición al sol. Concomitantemente refiere disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Antecedentes personales. Enfermedades eruptivas de la infancia sin secuelas aparentes. Malaria en 3 ocasiones, tratada por personal de malariología. Antecedentes funcionales no contributorios. Hábitos psicobiológicos. Trabaja como minero desde hace más de 10 años en los estados Bolívar y Amazonas. Vive habitualmente en campamentos móviles. Examen físico. Frecuencia cardíaca, 80 pulsaciones por minuto. Frecuencia respiratoria, 14 respiraciones por minuto. Tensión arterial, 120-80 milímetros de mercurio. eh, Temperatura oral, 37,2 grados centígrados. Paciente en buenas condiciones generales, eupneico, afebril, hemodinámicamente estable y orientado en persona, tiempo y espacio. Piel. Presenta piel seca, engrosada y descamativa en tronco, extremidades y glúteos. En muchos sitios se observa pérdida de la elasticidad. Cabeza. Lesión tumoral de 3 por 4 centímetros en región occipito parietal derecha, móvil, dolorosa, renitente. Hasta ahí puedo leer. perdón. Ajá. Ojo. Disminución del campo visual en el ojo izquierdo en el cuadrante supero externo. Al fondo de ojo se aprecian escasos exudados blandos periféricos. Miembros inferiores, ganglios inguinales, palpables, bilateral, no dolorosos, no adheridos a planos profundos ni superficiales. En ambas piernas, en la cara anterior, se observan áreas hipopigmentadas. Resto del examen físico dentro de límites normales. Paraclínicos. Hematología, hemoglobina, 10 gramos por decilitro y hematocrito del 34%. Plaquetas, 175.000 por milímetro cúbito. Glóbulos blancos, 9.800. Segmentados, 50%. Linfocitos, 10%. Eosinófilos, 40%. Y monocitos, 0%. Ok. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Tú o cualquiera de tus compañeros? ¿Me oyen? ¿Me oyen, muchachos? Sí, doctora. Ok. ¿Qué tiene ese paciente? Una escabiosis. Escabiosis. ¿Por qué piensas que sea una escabiosis? ¿Tú crees que una escabiosis me pueda dar, a ver, disminución de la agudeza visual? No, no creo que una escabiosis pueda dar disminución de la huesa visual, pero Ok. por el prurito generalizado podría ser. Ok, entonces, si yo te pidiera un diagnóstico diferencial, bueno, este señor podría tener un problema en los ojos más una escabiosis, pero cuando ustedes busquen en el caso que tiene el paciente, tienen que tratar si era el motivo, o sea, si fuese un paciente real, evidentemente que a veces el paciente dice unas cosas y uno va pues haciendo preguntas hasta que llega a una conclusión lógica. En este caso, te están dando una serie de signos y síntomas, nos están dando, porque es como si fuese, es un caso ya preparado, donde yo tengo que lograr, con todos los signos y síntomas que tenga el caso clínico, llegar a un solo diagnóstico, ¿ok? Y el paciente tiene
A ver, ¿quién me dice cuáles son los datos positivos que en los que tengo que pensar en este paciente? Las lesiones dérmicas y la Ok, disminución tiene de la unas agudeza lesiones visual. dérmicas, tiene disminución de la agudeza visual. ¿Qué más tiene? Más nada, todo lo demás está normal. Tiene una lesión tumoral de 3 por 4 centímetros en la región occipitoparietal. Perfecto, ok. ¿Qué más tiene que sea importante? Que es de Caicara del Orinoco. Es decir, El antecedente el que sea ambiente. de, mm, más que Caicara del Orinoco, el antecedente importante es este, ok, Ok, ok. porque en Caicara no hay foco. ¿Qué más? El prurito generalizado. Ajá, un prurito generalizado, ¿qué más? Los ganglios palpables Tiene ganglios, eso sí es importante, ¿dónde están los ganglios aquí? en miembro inferior. Tengo ganglios inguinales bilaterales, no dolorosos, que son palpables, muy bien. ¿Qué más? No me lo están nombrando, pero tiene la piel seca, engrosada, descamativa en tronco y extremidades y glúteos. Eso es normal, con pérdida de la elasticidad. No, no es normal. Ok. También tiene bueno, no sé si eosinofilia o hipereosinofilia, no he sacado la cuenta. Ujú, pero ciertamente eso también es muy importante. Ok, ¿los glóbulos blancos están normales o aumentados? Están dentro del límite. Perfecto, están normales, ok. Sin embargo, el paciente tiene 40%, o sea que si esto fuera 10.000, que lo que le falta solo son 200 para llegar a 10.000, ¿cuántos eosinófilos absolutos tiene? ¿Cuánto es el 40% de 10.000? 4.000. Exacto. Y 4.000 es Hipereosinofilia. muy bien, ok. Entonces, ciertamente el paciente tiene hipereosinofilia. Ajá. Perfecto. Ok, entonces, díganme cuáles son los tejidos que están afectados en este paciente. Nómbreme los órganos o los tejidos. Piel, Piel, muy ojo, bien. Ojo, muy bien. los ganglios, Y ganglios linfáticos. De los temas que van para hoy, díganme un parásito que afecte piel, ojo y linfáticos. onchocerca, volvol. Oncocerca volvulus, ¿ok? Entonces vieron que sí pueden, porque lo que hay que hacer es esa digestión mental de qué cosas presenta el paciente, ¿ok? Y sí pueden tener un resaltador en el momento del examen, en donde ustedes puedan resaltar todo aquello que esté en la historia clínica. Posteriormente hacen a la abstracción de a ver cuáles son los órganos afectados, qué parásito afecta a esos órganos, ¿ok? O sea que lo primero que hay que identificar qué es lo que está anormal. Si yo tengo una lesión tumoral de 3 a 4 centímetros en región occipitoparietal derecha, móvil, no dolorosa y renitente, cuando yo vaya a explicar qué es lo que tiene en la cabeza, ¿qué voy a escribir en mi examen y que le voy a decir a ese médico que se supone el adjunto que está escuchando mi enfermedad actual, que me pidió, que me dijo, llegue a un diagnóstico y dígame por qué, ¿qué le van a responder? Porque no entendí la pregunta. A ver, lo que ustedes están leyendo, o sea, o sea, a partir de este momento ustedes son médicos, ¿ok? Y ustedes en tercer año están aprendiendo semiología, y semiología es cómo detectar la normalidad y diferenciarla de la anormalidad, ¿ok? O sea que en este caso, en mi historia clínica, lo normal me lo escribieron como dentro de límites normales,
y lo anormal me lo escribieron como que está presente en el paciente. Entonces, esas anormalidades, que uno las describe en una historia clínica, se supone que yo después tengo que decir, ok, una lesión tumoral de 3 a 4 centímetros en región occipitoparietal derecha, tengo dos opciones, o es un tumor, o es un, qué sé yo tengo que saber o es un lipoma, o es, no sé, algo es. Entonces, como ya yo tengo una afectación, ya estoy llegando a la conclusión de que el paciente tiene afectado piel, tiene afectado ganglios y tiene afectado ojos, ¿qué es esa lesión tumoral? Y ya me dijeron que pensaban que el diagnóstico era oncocercosis, además. Un Un oncocercoma. oncocercoma. Perfecto, el paciente tiene un oncocercoma en la cabeza. ¿Ok? Ujú. Entonces, todo paciente con oncocercosis va a tener oncocercomas. ¿Qué es un oncocercoma? Es como un nódulo subcutáneo, Ajá. ¿Qué tiene en su interior? Muy el bien. verme adulto. Perfecto. Sé que son los Ujú. vermes adultos que se enrollan sobre sí mismos y van a generar una tumoración, ¿ok? Y es remitente porque lo que hay es un parásito que pues cuando lo toco es como el cartílago, lo puedo aplastar, ¿ok? El cartílago de la nariz. ¿Ok? Y se puede palpar. ¿Por qué se puede palpar? Si esa tumoración estuviera en la cavidad abdominal, en la pared abdominal, ¿lo podríamos palpar de la misma manera? No porque no tiene un plano Perfecto. fijo Exacto, porque no tiene en una posterior. superficie sólida por detrás. Muy bien. Ok, Exacto. entonces un oncocercoma, para que yo lo pueda palpar y que sea parte de mi clínica, voy a tener que tenerlo sobre una superficie dura y que entonces él pueda protruir y que yo lo pueda ver como una lesión o sentir como una lesión tumoral. ¿Ok? Lo cual no significa que todos los pacientes con oncocercosis van a tener adultos que formen oncocercomas. ¿Sí o no? Un valiente. Lo peor que puede pasar es que se equivoquen y no hay puntuación. Lo único que hacen es que nos tardemos más. Andreli, cuéntame, ¿tú crees que un paciente con oncocercosis puede no tener oncocercomas? No me hagan preguntarle ciclo biológico. Vamos a salir aquí el año de Tucuciapún. Profe, yo creo que siempre tiene oncocercomas. Ok, explícame por qué, Gabriela. ¿Por qué crees eso? Muy bien. Mm, a ver, o ¿Qué sea, porque dijimos que siempre había dentro del oncocercoma? las vermes El verme adultas. adulto. Ok, entonces ¿es posible tener oncocercosis sin vermes adultos? No. No. No, ok, no, o sea que la respuesta era tonta. Claro Ujú, que tengo que tener oncocercomas siempre, porque si no tengo oncocercomas, no tengo oncocercosis. ¿Ok? sí. Ahora, no siempre son palpables. Esa es la diferencia. Mm. ¿Ok? No siempre son palpables. ¿Por qué? Porque si el oncocercoma no se localiza sobre una superficie sólida, no va a protruir como para que sea palpable. ¿Sí? ¿Se entendió? Ay, Dios, digan sí o no. Sí. Sí, sí. Sí, pero Ok, sí, yo me estoy perfecto. moviendo, pero sí. Perfecto. Ok, entonces, vamos ahora con lo que es la lesión en piel que les puse en amarilla. Piel seca, engrosada y descamativa. O sea que ya escribimos. Tiene oncocercosis porque tiene una lesión submural sugestiva de, Oncocercoma. de un oncocercoma. Y fíjense que oncocercoma viene de oncocerca. Ok, se escribe con C, E, oncocercoma. Porque un oncosarcoma es otra cosa, es un cáncer. Y se escribe con S y A. Así, y no es, evidentemente, no tiene nada que ver con oncocercosis. Ok, entonces, tenemos que los adultos nos están formando los oncocercomas. Y además de eso, tenemos unas lesiones en piel que es seca, engrosada, descamativa, en tronco, extremidades y glúteos.
¿Qué voy a escribir en mi justificación por lo que pienso que eso se debe a oncocercosis? ¿Qué es eso? Es la reacción que se da No en estoy, la piel. todavía no estoy preguntando fisiopatología, no estoy preguntando patología ni patogénesis, estoy preguntando Ajá. clínica. Será la oncodermatitis. Exacto, el paciente tiene una oncodermatitis, ¿ok? Como sabemos que no hay nada que nos indique que esté en fase aguda, porque el paciente tiene los leucocitos normales y porque no hablan aquí de que nada, no hay signos de flebosis muy evidentes, ¿en qué fase de la dermatitis esté probablemente este paciente? En la fase crónica. Fase aguda. Significa Probablemente esté en una oncodermatitis crónica, ¿ok? Si presenta cambios, antes de los cambios de coloración, si está engrosada, ¿qué significa que esté engrosada? ¿Se acuerdan las fases de la oncodermatitis? ¿Quién se sabe las 4 fases de la oncodermatitis según la OMS? dermatitis ocular aguda, ocular crónica, Liquenificación liquenización. y por último, repite, despigmentación. 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 Perfecto, muy bien. O sea, tengo 4 fases. ¿En cuál de esas 4 fases, que evidentemente son consecutivas, va a depender en la medida en que se van sumando las lesiones en la piel? ¿En qué fase creen que esté este paciente si la piel está seca, engrosada y descamativa? En dermatitis liquenificada. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ya tengo 2 cosas con las que puedo justificar por las que pienso que es oncocercosis. Uno, tiene una lesión tumoral sugestiva de un oncocercoma en la cabeza. Y 2, tiene una piel seca, engrosada y descamativa sugestiva de una oncodermatitis con liquenificación. ¿Ok? Muy bien. Además de eso, tiene ganglios inguinales palpables. ¿Qué es eso? Bueno, ahí ya no pueden poner más nada que ganglios inguinales palpables, ¿ok? Y a nivel ocular, ¿qué tiene a nivel ocular? En el motivo de consulta dice Disminución de la agudeza visual. disminución de la agudeza visual y cuando le evaluaron los ojos dice disminución del campo visual en el ojo izquierdo, cuadrante supraexterno, que se ve, que lo ven es en el fondo de ojo. O sea que si la lesión está se ve en fondo de ojo, ¿en dónde está? Ustedes no han hecho En el nunca fondo de nervio ojo óptico. todavía, ¿verdad? Ustedes no han hecho fondo de ojo. Sí, ¿Sí lo Sí, hicieron? ¿Sí lo están sí. haciendo? sí. Ok. Ahorita. Ujú. Ok. Podría estar en el nervio óptico, pero no es lo más común. ¿Cuál otro lugar? ¿Qué otra cosa veo cuando hago fondo de ojo? Los vasos retinianos. Ok, o sea que voy a ver, no solo los vasos retinianos me interesan si estoy buscando hipertensión, endocraniana, etcétera. Pero si lo que estoy buscando es si hay alguna lesión, que es lo que estoy viendo, si no son los vasos, es el resto. El disco óptico. No, disco óptico estaría viendo el nervio. Ya lo El dijeron, lo que nervio. pasa es que no, Ah, no es La claro. mácula. A ver, la mácula, el disco óptico La fobia. y los vasos están en qué parte del ojo. En la O sea, ¿cuál es retina. el La tejido? retina. Ah, en la ¿Ah? retina. La retina. Ok, perfecto. Ok, entonces cuando yo hago un fondo de ojo, estoy viendo el humor vítreo y estoy viendo la retina como tal. Ok. Y en este caso, el paciente debe tener algún tipo de lesión a nivel de la retina. De hecho, dice que tiene unos exudados blandos periféricos, que son los que me están produciendo la disminución del campo visual. Esa es la lesión más común producida por oncocerca. Profe, eso sería neuritis óptica. Neuritis óptica sería si la afectación está justamente en el disco óptico. ¿Ok? Y en este caso me están diciendo solamente exudados blandos. Cuando pasemos a patogenia van a entender la diferencia, pero no me está diciendo, no me están hablando de neuritis. ¿Cuál es la lesión ocular más común en oncocercosis? Que no es esta. La queratitis. La queratitis. ¿Dónde está? Muy bien. ¿En dónde está localizada la lesión por queratitis?
En la En córnea. la córnea. En la córnea, perfecto. O sea que estamos hablando de que la lesión más común en oncocercosis es que ocurra el proceso inflamatorio a nivel de la córnea. ¿Ok? ¿Cómo se llama la lesión más común? La primera que aparece, Keratitis puntiforme. puntiforme. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo más común. O sea que normalmente si el paciente tiene lesiones oculares, lo más común es que tenga simplemente puntos de opacidad en la córnea. ¿Cómo veo esos puntos de opacidad? Voy a usar el endoscopio, pero ¿qué voy a ver? ¿Cómo se llama la prueba para ver la cámara anterior del ojo para la que utilizo el endoscopio? Lámpara de hendidura. Muy bien, voy a usar una lámpara de hendidura, que es esa luz que es como un palito, verde o azul, que me va a permitir ver si hay algo, si hay presencia de algo a nivel de la cámara anterior del ojo. ¿Ok? Bien. Ajá. Entonces, conseguimos la justificación completa. Ah, bueno, y nos faltó cuál otra, después de que hacemos toda la parte, el análisis clínico, que el análisis clínico que hicimos fue que el paciente tiene una lesión tumoral sugestiva de oncocercoma, y repito como los loros porque por repetición es que aprendemos. Una lesión tumoral sugestiva de oncodermatitis, dijimos que había una lesión en piel sugestiva de liquenificación o oncodermatitis liquenificada, y que había unas lesiones en ganglio que son también sugestivas de lesión a nivel de los ganglios linfáticos. Además de eso, nombramos que había hipereosinofilia, que es un indicativo de que el parásito está reaccionando con la respuesta inmune a nivel de los tejidos, particularmente en la piel. Y además dijimos, eso se apoya en el diagnóstico epidemiológico, que dijimos cuál era el diagnóstico más importante epidemiológico. La procedencia. ¿Y por qué la procedencia es importante? Porque es el Porque hábitat siempre, del vector. ¿Ok? Porque es el lugar donde está el vector, muy bien, y eso lo convierte ¿en qué? En en una una zona zona endémica. endémica. Ok, en un foco endémico. Ok, entonces probablemente en Puerto Ayacucho no tanto, pero sí hay muchos ríos de corrientes rápidas por esa zona y que puedan haber genes infectados. Ok, hoy en día no tanto, porque me imagino que en la ya les dieron la clase de control, ¿verdad? Las clases de epidemiología. Sí. Ok, perfecto. Y les deben haber dicho cómo están los focos epidemiológicos en Venezuela de oncocercosis. ¿Cuál es la situación actual? ¿Les dijeron que había oncocercosis en Venezuela, sí o no? Sí, sí nos dijeron, profe, pero en verdad yo no recuerdo específicamente cuáles eran los focos actuales. Sí, profe, sí hay oncocercosis en Venezuela. Ajá. ¿Y dónde hay oncocercosis en Venezuela? Según leí, hay básicamente tres focos, Ajá, dos nortes y uno sur. Los dos ajá. nortes, lo que es el noreste y el noroeste, están controlados. Sin Ujú. embargo, el foco sur no está controlado. Ok, muy bien. Exactamente. Entonces los focos del norte ya están en fase de erradicación, porque ya se hicieron todas las medidas adecuadas para poderlo pasar a fase de erradicación, pero los focos del sur no. ¿Y por qué los focos del sur son más difíciles, ha sido más difíciles de controlar? Porque son los que están en frontera con Guyana. Porque, El porque problema no es estas que sea frontera, personas, sino... Ajá, esta- bueno, esto en verdad usted lo explicó en la clase y mencionó que debido a su cultura, no son nómadas, sino que ellos sí, son nómadas. constantemente, que digo, son nómadas, exacto, constantemente están en movimiento. Entonces, una vez que se atiende un foco, o sea, las personas se movilizan y entonces no se puede tener un control. Te perdí.
¿No era eso? Sí, lo que Pensaba pasa que es que era... no te oí más después de que dijiste de que las personas se movían. Exacto, entonces estas personas no tienen un lugar estable y cuando se atienden a estas poblaciones, se atiende al lugar. Y al movilizarse, entonces no se puede tener control de Es las difícil, exacto, es comunidades. difícil hacerles seguimiento. Ok. Ok. Más que Ujú. todo es porque son comunidades selváticas, ok. Son Yanomamis que viven en el Alto Orinoco y son comunidades selváticas que es de muy difícil acceso, hay que llegar con helicóptero, pero sí lo hacen. Quería que el doctor Noya les diera su experiencia, les contara un poquito de su experiencia controlando este foco, pero se fue para la Gran Sabana justamente el jueves pasado. Ok, entonces, el único foco activo entonces en Venezuela de oncocercosis es precisamente el foco del sur, pero no queda en Puerto Ayacucho, que Puerto Ayacucho está en frontera con Bolívar, sino que queda más bien hacia las comunidades Yanomami que quedan en el Alto Orinoco, que es en el macizo guayanés, y esas comunidades son nómadas. Ok, entonces, igual hicimos el ejercicio de cómo llegar a un diagnóstico y espero que les haya servido porque esto es algo que, esa es la manera como vamos a trabajar siempre en los casos clínicos. ¿Ok? Entonces ya hicimos el análisis clínico como tal y ahora sí vamos a pasar a lo que es la patogenia para entender por qué ocurren las cosas. Ok, entonces, la piel, las lesiones en piel, ¿cuál es la forma parasitaria patógena de oncocercosis, de Oncocerca volvulus? En el humano, L3. ¿No? Esa es la Ah, forma parasitaria infectante. Y no perdón. pregunté infectante, pregunté patógeno. Enfermedad adulto. El verme adulto es la forma parasitaria patógena de qué lesión? Solo de del una. oncocercoma. Ok, del oncocercoma solamente. Ok, esa es la lesión más importante en oncocercosis. Es, no, Ok, entonces no es la patógena real. Ok, son las microfilarias. son las microfilarias. Muy bien. ¿Cuál es la lesión más incapacitante en oncocercosis? ¿Qué es lo que uno tiene que prevenir y que no ocurra y tratar de llegar a los pacientes antes de que eso ocurra? La ceguera, La ceguera, muy bien. Entonces, lo que queremos evitar es que el paciente desarrolle una ceguera. ¿Cuál es la forma parasitaria que produce la ceguera o que induce la producción de la ceguera? las microfilarias. Las microfilarias. Ok. ¿Por qué las microfilarias producen ceguera? ¿Cómo? Explícame la patogenia de la u otra. Pero no todos a la vez. Doctora, disculpe, yo no la escuché. ¿Cuál es la patogenia de la lesión ocular producida por las microfilarias? Sería la muerte de las mismas en el globo ocular y producen inflamación. Ok, pero hay que ser un poquito más específicos porque el globo ocular es muy grande. Ok, y dijimos, vamos a ver, vamos a suponer que lo más común son las opacidades de las que hablábamos, la queratitis puntiforme. Y además dijimos que la principal causa de ceguera en oncocercosis, ¿cuál es? ¿Cómo se llama la lesión que produce ceguera? Queratitis. La queratitis produce, hay muchos rangos de queratitis. ¿Cuál de La todas? puntiforme. Es puntiforme. La primera es puntiforme, pero la que produce ceguera es Esclerosante. Lesión. Esclerosante. esclerosante. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre una queratitis puntiforme y una queratitis esclerosante? Clínicamente. La esclerosante no es que causa cicatrización, Sí. ¿Y qué cicatriza? la córnea. Ok, entonces, vamos a hablar, yo les estoy preguntando, ahora vamos a hablar cómo llegamos a esa cicatriz en la córnea, patogenia, pero Porque, completo, todo desde lo que pasa primero hasta que llega a la ceguera.
Vamos, atrévanse, no importa, lo vamos complementando. Ok, bueno. Entonces, las microfilarias entran en la cámara anterior del globo ocular y allí A se ver, ¿cómo encuentran, llegó a la cámara anterior del globo ocular? Antes bueno, de eso, porque, ok, es decir, en el ciclo. sí. No, Bueno, el ciclo, no necesariamente el ciclo, pero ella no nació y se fue hasta allá sola. O sea, ¿cómo llegó? O sea, ¿cuál es el lugar, cuál es el hábitat o el lugar donde normalmente están las microfilarias? en- El tejido celular subcutáneo. Perfecto, muy bien. Ellas están en el tejido celular subcutáneo, normalmente en los linfáticos de la piel, ¿ok? ajá, Entonces, si ellas están en los linfáticos de la piel, la patogenia no puede empezar en el globo ocular. Tiene que ok, empezar de donde salen ellos, ¿ok? ok. Ajá, ahora sí. Vamos, listo. Ajá, Tú bueno, puedes. entonces, una vez que las microfilarias están en los linfáticos subcutáneos de la piel, eh, puedo decir que migran Ujú. hasta el globo ocular, hasta la cámara anterior específicamente, y se encuentran ¿Cómo allí llegan a la cámara anterior del ojo? Porque no es brujería. Van por la circulación y entran al ojo por dónde. Discúlpame que sea tan por el... enfática. Lo que pasa es que hay, a ver, ya dijimos que la ceguera podía ocurrir por esclerosis de la córnea, pero también hay otras causas de ceguera en oncocercosis. ¿Cuáles son esas causas? No. ¿Qué Bueno, otras lesiones puede haber oculares? o sea, ella Discúlpame. genera glaucoma, pero esto es como Ok, en un podría estadio generar avanzado. glaucoma, muy bien, y producir ceguera por ángulo cerrado, o sea, por hipertensión ocular. Perfecto. ¿Qué Exacto. más? Ya Puede tenemos dos causas de producir, ceguera. puede producir atrofia del nervio óptico. Puede producir atrofia del nervo óptico. Perfecto, tenemos tres causas. ¿Qué más? Bueno, no, eso es lo mismo de la queratitis puntiforme. La queratitis Em, puntiforme es uno de lo que tiene que ocurrir antes de que ocurra la ujú. esclerosante, pero sigue siendo córnea. ¿Qué otro lugar puede haber dañarse con oncocercosis? Que de hecho es Hay, este caso. Los vasos hay de la también, coroides. Los vasos no, no los vasos, sino la retina y la coroides, ¿ok? Retina y Ujú. coroides. Y después también puede estar libre en humor vitrio y que se opacifique, ¿qué? Y sería mi quinta causa de ceguera por oncocercosis. el cristalino. Perfecto, el cristalino. Muy bien. Ok, entonces tengo Ujú. 5 lugares donde puede el oncocerca, las microfilarias de oncocerca pueden producir ceguera. Ok, entonces, para que ocurra la ceguera, ¿qué tiene que pasar? Que ya lo dijeron y lo dijeron muy bien, que la microfilaria llegue al globo ocular y ocurra ¿qué? Llega al globo ocular Y se muera. y Y se muera, muy bien. Porque lo que hace que realmente la ceguera no la produce el parásito per se, sino lo que lo produce ¿qué? la inflamación. La O sea, inflamación. Muy bien. Ok, entonces, tiene que llegar al globo ocular y tiene que morirse. Y acabamos de nombrar 5 lugares donde se puede morir. Se puede morir entre la coroides y la retina y produce, ¿cómo se llama la lesión? Corio, Muy bien, muy corioretinitis. bien, corioretinitis, ¿ok? Itis es inflamación entre la coroides y la retina, corioretinitis, muy bien. Se puede morir en el disco óptico y me produce ¿qué? Atrofia del nervio óptico. Muy bien. Se puede morir en la cámara anterior del ojo y me produce, iridiocitis o uveitis. no, cámara anterior del ojo, Ah, la queratitis puntiforme. queratitis, perfecto. Se puede morir, ahora sí. ¿Dónde se tiene que morir para que me dé glaucoma? En- Posterior. ¿No? no, en el ángulo iridocorneal, creo. Claro.
Sí, perfecto. Ok, yo sé que Ok, tiene que morirse cuando está pasando de ese ángulo que comunica. justamente como la cámara anterior Perfecto. De y la la cámara posterior. posterior. Perfecto. Exacto. Ok, entonces se tiene que morir en ese canal, el canal de Schlein o como se llame. Para que pueda entonces que la inflamación ocurra exactamente allí. Y para que ocurra cataratas, ¿dónde se tiene que morir? Lino. En el humor vítreo. En el humor vítreo, ¿ok? Porque el cristalino no tiene irrigación, o sea que ellos no pueden llegar al humor vítreo. De hecho, la sangre llega hasta la retina y después ya es por difusión todo lo que tenga que ver con los nutrientes del ojo, ¿ok? Ok, entonces tengo 5 lugares. ¿Cómo llegó, ya sabiendo eso, cómo llegó entonces la microfilaria al ojo, al globo ocular? ¿Por dónde? ¿Qué es el primer lugar donde llega? A la cámara anterior. En serio, o sea que llega a través de los vasos retinianos. No, bueno, mentira, no. ¿Ven por qué? Pero Pero ven por qué hago la pregunta. sí. Porque si no es brujería y te estás aprendiendo algo de memoria, si lo aprendes por lógica, no tienes que, puedes usar la memoria, pero no se te va a olvidar si te lo aprendes por lógica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo Ujú. llega? Primero, si yo estoy, se van a imaginar ustedes que ustedes son la microfilaria y están en los vasos linfáticos de la piel. ¿Ustedes alguna vez vieron esas comiquitas en donde había un muñequito que viajaba como por los glóbulos rojos y llegaba a todo el cuerpo humano por los glóbulos rojos? Sí. Bueno, imagínense que ustedes son algo parecido. Son una nanotecnología moderna, ¿ok? Y tienen un avatar metido dentro este, de los vasos linfáticos, montado arriba como si fuera, qué sé yo, un caballito en una microfilaria de Oncocerca volvulus que está en la piel, ¿ok? ¿Cómo van a llegar al ojo? A través de la circulación. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si estoy en los vasos linfáticos, ¿cómo llego a la circulación? A través del conducto torácico. Perfecto, entonces voy a ir a través de la circulación linfática hasta el conducto torácico, de ahí voy a ir ¿a dónde? A la, al ángulo yugulo, bueno, a la Listo, vena ya, yugular. ya, y entró a la circulación. Ok, Ujú. después, Llegaría a las arterias oftálmicas y de ahí al ojo, o me salté un paso. unos cuantos. Llegué a la vena, o sea, a la unión entre la vena subclavia y la carótida, y no es carótida, es la yugular. Les dije que hicieran el recorrido completo, anatomía. Y esto lo tienen que hacer siempre, porque para ser médico hay que desengavetar todos los conocimientos de primero, segundo, tercer año, cuarto año, quinto año y sexto año, porque los tienes que usar a diario. Y si uno entiende los procesos, uno puede ser un buen médico. Si te aprendes de memoria las recetas, si la receta no sirve, no tienes cómo tratar pacientes. Ok. Es lógica y es súper fácil. Cuéntame. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta, doctora? Ya me Ay, dijeron que ustedes montados dentro de una microfilaria llegaron hasta el conducto torácico a nivel de escapular izquierdo, del espacio interescapular izquierdo, como se llame, interyugular. Pero están en una vena. ¿Para dónde van esas venas? Para la aurícula derecha, Perfecto, ok, corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho y de ahí la circulación Aorta. pulmonar, pulmonar. Y después del pulmón, a, al corazón izquierdo. Aurícula izquierda. corazón izquierdo, ok, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de ahí Aorta. ok, y a las arterias. Ok, entonces, ¿cómo se llama la arteria del ojo? La arteria oftálmica, No, La central de la retina. La arteria arteria central central de de la la retina. retina. Muy bien. ¿A dónde llegan los capilares de la arteria central de la retina?
La retina. A la retina, perfecto. Y después de que entonces esa microfilaria llegó a esos capilares, ¿qué va a hacer? Morir. Ok, puede ser. Y si se muere en esos capilares, ¿qué lesión me va a dar? Tú solito te metiste en ese berenjenal, así que tienes que responder. Eh, Queratitis. No, porque la queratitis es ¿en dónde? En la córnea, ¿no? En la córnea, ¿ok? Y me dijiste que se murió en los vasos No. retinianos, en los capilares retinianos venosos. Así que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue la lesión que produjo cuando se murió? Una reacción inmune contra ella y se formó ¿qué? ¿A nivel de qué? Una neuritis. No, porque para que se... Uveitis. Tampoco. Esta es la razón por la que soy tan necia en los seminarios. Me disculpan que duren tanto, pero es que tenemos que afilar las neuronas y no aprendiendo las cosas de memoria y ya. Hay que entender los procesos. Ahorita no me van a querer, pero después sí. Gracias a Dios después se acercan a mí y me dan las gracias. Ok, entonces ella pasó a la arteria central de la retina Ajá. Que y podrían allí, haberlo resumido en una migración errática del linfático a la circulación y llega por la arteria central de la retina del ojo. Eso era todo lo que yo quería que me dijeran, pero necesitaba que entendieran que si existe una arteria llamada arteria central de la retina, que se tienen que empezar a acordar siempre, y que entonces esa microfilaria llega hasta ahí. ok, Y dijimos que si se moría entre la coroides y la retina, la lesión se llama Chorioretinitis. corioretinitis. Muy bien. Entonces, William, podrías haber terminado tu frase y hubieras quedado lucidísimo si decías, ok, se murió la coroides y la retina y produce corioretinitis. Ahora, en este caso no se Oh, murió, ok, sino que estamos hablando de la patogenia de la queratitis, ok. O sea que yo tengo que definir o entender cómo llega desde la coroides y retina hasta la cámara anterior del ojo. ¿Qué es lo que hace entonces la microfilaria? Ahora sí, listo. Listo. ahora llega hasta el ángulo Pero ya iridocorneal. vas, porque para llegar al ángulo tienes que haber atravesado muchas cosas. Y todavía estoy en coroides y retina desde la última vez que me hablaron. Ok, Pero es por lógica, es obvio. Solo explícame lo obvio. bueno, si ella está ahorita entre la coroides y la pupila, Y la retina, no y la pupila, retina, y la retina. retina, entonces tiene que pasar por la parte, bueno, no sé, se devuelve la circulación. ¿No? Pasa por el conducto de Schlemm. ¿Cómo llega al conducto de Schlemm? Eh, Llega la esclerótica. ¿No? Este parásito nunca toca la esclerótica. Jamás. Es va lo único que no primero, toca del ojo. va primero por los vasos coroides y después al conducto de Schlemm. Sí, pero de los coroides al conducto de Schlemm hay un trecho que ustedes no han nombrado. La pupila. ¿No? el humor vítreo. Claro. Ah, Ah, ¿Ok? Ella tiene que perforar la pared del vaso sanguíneo, meterse al humor vítreo. Y después de que entra el humor vitrio, va a nadar por el humor vitrio, ahí sí, hasta al canal de Schlemm no tiene sangre, el canal de Schlemm tiene uh, eh, eh, líquido, ¿ok? sí. Líquido ocular. Entonces, que haya una transición de uno a otro y que los dos humores puede ser que no sean exactamente iguales, sí, pero igualito tiene que pasar por ese canal de la cámara posterior a la cámara anterior, ¿sí o no? Ujú, ¿Lo ven ahora? sí. Ok. Llegó a la cámara anterior del ojo por el conducto de Schlemm. ¿Y entonces qué pasó ahí? Y ahora sí, ¿cuál es la patogenia? ¿Termina la patogenia de la queratitis? Bueno, se genera un infiltrado llamado queratitis puntiforme por Pero las microfilarias muertas. ok,
Primero se tiene que morir siempre la microfilaria, ¿ok? La microfilaria, ¿en cuánto tiempo se muere siempre una microfilaria, aunque no le demos tratamiento? Creo. Eh, 6 meses Muy bien. a 2 años, más o menos. 6 a 12 meses, ¿ok? No, 6 meses a un año, ¿ok? Muy bien. Entonces, tarda 6 a 12 meses en morirse, o sea que si llegó al humor acuoso, en 6 a 12 meses se va a morir. Y eso significa que entonces porque sí, me va a generar ella no se devuelve. El humor vítreo, perdón, el humor acuoso sería como su último lugar donde llega. Y si se muere allí, entonces, ahora sí continúa Lizu, o quien quiera. No se sientan mal, esto todo es para que ejerciten sus neuronas. Los estoy asusando a propósito, para que abran las gavetas de todos los conocimientos que ustedes ya tienen y los usen. Más bien Bueno, me gusta mucho que participen. yo tenía una pregunta con la anterior y es que ella a su paso no genera inflamación, solamente la muerte de la Solo microfilaria la es la que, muerte. ok, es decir, cuando pasó Exacto. por el humor vitrio, si no murió allí, entonces no genera uveitis. No genera. No, la uveitis es porque se murió en el canal de Schlemm, ¿ok? Ok, igual que la iridociclitis, También, es ahí. ok, Ajá, está bien. ok. Bueno, nada, ella muere allí, genera queratitis puntiforme, que lo que hace es Acuérdense que tienen que hablar inflamar. de la respuesta inflamatoria y es la respuesta inflamatoria la que produce la opacidad, ¿ok? Porque la Ok. microfilaria no está en la córnea, está en el humor acuoso. Ahora, ¿cómo llegaron las células inflamatorias a la córnea? ¿Hay células inflamatorias en la córnea? Normalmente. No, No. No, ¿Hay vasos no, sanguíneos en la córnea? no. No, perfecto. Ok, o sea que ¿cómo llegan esas células inflamatorias a la córnea? a la córnea por el canal de Slench es el No, único. No, 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 porque es señor. que, acuérdate que eso es una zona como santuario, reservorio, algo así, que no Exactamente. hay, Es no un hay, órgano inmunoprivilegiado. ¿Cómo llega el eso. sistema inmune a la córnea? No sé. Afectados por la microfilaria. ¿No? ¿Cómo? O sea, o sea, lo va a estimular la muerte de la microfilaria, pero ¿cómo llegan las células inflamatorias hasta la córnea? Ahora sí, la esclerótica tiene algo que ver. Mm, ¿Quién bueno, se si tiene atreve? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que están más cercanos a la córnea? Las arterias ciliares. No. ¿A qué está adherida la córnea? a los Los músculos, ciliares. ¿Ah? a los músculos Los ciliares. músculos. La córnea. No, la córnea no, Véanse en la el córnea, la espejo. esclerótica. A la esclerótica, por La córnea, supuesto. A la esclerótica, ¿ok? Es Ujú. continuación de la esclerótica. sí. Entonces, ¿cuáles son los vasos sanguíneos que están más cerca de la córnea? Los vasos de la Eh, esclerótica. Los vasos de la esclerótica, por supuesto. Si yo tengo algún proceso inflamatorio a nivel de la córnea, los vasos que se van lo que me va a ocurrir, a ver, si yo tengo una conjuntivitis, lo que se inflama y todo lo que es la inflamación que ocurre por la conjuntivitis, viene por los vasos de la esclerótica, porque estoy hablando de la parte externa del ojo. Y en el caso de la córnea también, ¿ok? Entonces, esa opacidad que va a ser en forma de puntos, la va a producir la respuesta inmune. Y esa respuesta inmune, que es una atracción de células para que pueda ocurrir en teoría se supone que es en respuesta para que pase al humor por difusión hacia el humor acuoso y eliminar a la microfilaria,
viene de la esclerótica hacia la córnea, ¿ok? Y me va a formar puntos de opacidad. ¿Qué pasa después con esos puntos de opacidad? Para que llegar a la esclerosis o la queratitis esclerosante. ¿Cómo? Bueno, genera una cicatriz en el tejido Ok, cuando pero ¿qué tiene que pasar para que yo pase de una queratitis puntiforme a una queratitis esclerosante? Para El empezar, que panos, clínicamente hay una fase que se llama panos. panus, pero para yo pasar de queratitis puntiforme a panus, ¿qué tiene que pasar? Los puntos de opacidad tienen que extenderse y converger. Exacto. Entonces, primero tiene que haber muchas microfilarias que se están muriendo para que haya muchos puntos de opacidad y que empiecen a converger unos con otros formando un panus, ¿ok? Un panus disminuye o sea, produce opacidad en la córnea, pero es mucho más delgada, es una línea y no quita absolutamente toda la visión todavía. Y ¿qué pasa entonces? ¿Qué diferencia hay entre panus y esclerosis? Ceguera. Exacto, la esclerosis es ceguera, pero ¿por qué hay ceguera en la esclerosis? porque ya abarcó mucho más del globo de la córnea. Abarcó mucho más. Bien, pero ¿qué más? Tanto lateral como la parte inferior. Bien, pero ¿qué más? Cuando hablamos de esclerosis, ¿qué pasó? Que ya lo nombraron además. Bueno, se genera La cicatriz. la Una cicatriz. cicatriz, exacto. Entonces va a haber, de hecho, a ver, cuando yo hablo de panus, todavía la superficie de la córnea es lisa, pero cuando hablo de esclerosis, ya el ojo ya no es normal, ¿ok? Y Ujú, es completamente blanca y pierde su forma original de córnea lisa y no sé, bonita, ¿ok? Ok, ujú. perfecto. Entonces, ese mismo proceso, que evidentemente es el más largo de todos, es ese porque tiene que atravesar todos los lugares, es lo que produce la esclerosis. Pero entonces, si la microfilaria muere a nivel del conducto de Schlein, me va a producir o iridociclitis o uveitis. Si muere en el humor vitrio como tal, ese mismo proceso de opacidad de la córnea va a ocurrir, pero a nivel del humor vitrio, y entonces sí va a haber difusión de células inflamatorias de la coroides o sea, de los vasos de la coroides hacia el humor vitrio y eso es lo que me va a producir a la larga, por alteración de las concentraciones del humor vitrio, que se me pacifique a la final el cristalino, o que muera en la coroides, que dijimos que había la corioretinitis y que se forme un granuloma alrededor de la microfilaria entre coroides y retina. Y si esa muerte, para que haya atrofia del nervio óptico, ¿dónde tuvo que morir la microfilaria? En el disco óptico. En el disco óptico, muy bien. Entonces, si muere en el disco óptico, me produce atrofia del nervio óptico. Entonces, la lesión más común de oncocercosis en el ojo es la queratitis, ¿ok? La más común sería la queratitis puntiforme y la más incapacitante, queratitis esclerosante. Pero si yo le doy tratamiento al paciente y el paciente tiene larvas microfilarias en alguna otra parte del ojo en el momento en que doy tratamiento, se puede morir la microfilaria y entonces producirme estas otras formas de lesión ocular de las que estamos hablando. O sea, si se mueren en el disco óptico, atrofia del nervio óptico; si se mueren en coroides o retina, corioretinitis; si se mueren en el conducto de Schlein o en esa parte de transición entre humor vítreo y humor acuoso, idiociclitis o uveitis con glaucoma o cataratas. ¿Ok? ¿Quedó clarísima las lesiones oculares? Ya no se les olvida más nunca. Sí, profe, súper claro. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Ahora vamos a lo que está ocurriendo en piel. ¿Cuál es la forma parasitaria que produce la lesión en piel? La microfilaria. La microfilaria. Ok. Y para que se produzca la lesión en piel, ¿qué tiene que ocurrir? Esta es más fácil porque lo que tienes que repetir lo que ya por lógica, lo que ya dijeron, pero en piel. No todos a la vez.
Igual tiene que morir la microfilaria. Perfecto. Muy bien, tiene que morir. ¿Y cuánto tiempo dijimos que vivían las microfilarias? 6 meses a De 12. 6 a 12 meses. Perfecto, dijimos que vivían 6 a 12 meses, o sea que cada vez que la adulta, la hembra adulta de Oncocerca, larviponga microfilarias, durante 6 a 12 meses ellas van a estar en los linfáticos, pero cuando se mueren van a producir, tanto en la piel como en los linfáticos, inflamación porque pierde los mecanismos de evasión de la respuesta inmune, ¿ok? Y entonces esa muerte de la microfilaria, ¿qué es lo primero que va a producir? Inflamación. Inflamación. ¿Y cómo se ve la inflamación clínicamente cuando se muere una microfilaria en la piel? Va a haber signos de Celsius, exacto. ¿Y cómo va a estar la piel? Flebosis. Ajá, signos de flebosis, pero ¿cómo en particular? Porque esto no es igual a una celulitis. ¿Qué es lo que van a ver? Bueno, va a haber edema, calor, Ajá, dolor. pero ese edema, ¿cuál es la clínica de ese edema? ¿Cuáles me dijeron que eran las fases de la dermatitis, de la oncodermatitis? Papular aguda, papular crónica, Ok, entonces si yo estoy en mi primer liquenificación. ciclo de muerte de microfilarias, esa muerte de la microfilaria que me va a producir una respuesta inmune contra la microfilaria donde esté localizada, ¿qué me va a generar clínicamente? Pápulas. Perfecto, Pápulas las pequeñas, pápulas, pruriginosas. exactamente. Lo que me va a generar son las pápulas del eritema papular agudo, ¿ok? Eh, Después de un tiempo, ya no estamos en fase aguda, sino que, pero sigue larviponiendo el adulto y siguen muriéndose las microfilarias, pasamos a la siguiente fase que sería papular crónica, donde ya los signos de Celsius, a pesar de que siguen habiendo pápulas, ya la piel no está tan enrojecida, sino que más bien empieza a tener cambios de, hacia lo crónico. ¿Cuáles son los cambios que me indican cronicidad? La hiperkeratosis y la atrofia epitelial aumentan. Perfecto, entonces van a ir aumentando la hiperkeratosis, o sea que la piel se va a ir viendo cada vez más gruesa y menos elástica. Este, y bueno, pues entonces al final voy a Aumentan llegar también después las de eso pápulas a, perdón, y aumentan también las pápulas de tamaño. ¿O no? exacto, en la fase crónica, en la papular crónica, perfecto. Y después de la papular crónica pasamos a ¿qué? Liquenificada. Liquenificada. ¿Y qué es lo que está pasando cuando se liquenifica la piel? Placa. Ajá, ¿y qué está pasando a nivel de microscopio? Patogenia. Hay un desbalance de la respuesta de H1 y TH2. No, eso fue en la fase aguda. Ok. Y en los inicios de la crónica podría también, pero ya a estas alturas empieza, ¿qué significa la liquenificación desde el punto de vista microscópico? Se va a engrosar la piel. Eso es macroscópico. Y a nivel microscópico, ¿cómo se ve ese engrosamiento? Los vasos linfáticos. No tiene nada que ver con linfático, con la piel sí. Que hay, no sé, hay un aumento de células de la capa. Sí, está bien. Ajá. ¿Y eso cómo se llama? mm, Como que liquenificación. Sí, pero la liquenificación es porque ocurre ¿qué? Hiperkeratosis. Hiperkeratosis, muy bien. Keratosis viene de queratina, o sea, hay un exceso de producción de queratina, ¿ok? Y una capa de células muertas más gruesa de lo normal, ¿ok? Siempre están en la piel, pero esta va a ser más gruesa de lo normal. Y entonces el aspecto es de liquenificación, ¿ok? Que es una placa descamativa. Bien. Ok. Y para que haya la última fase, ¿cuál dijimos que era? Despigmentación. Ok. ¿Y por qué ocurre despigmentación?
porque afecta la melanina, porque afecta, bueno, ¿La en verdad, melanina o afecta qué? no, Los melanocitos. los Afecta a melanocitos. melanocitos. ¿Y cómo afectó a los melanocitos? ¿Cómo llegamos a la afectación de melanocitos? Ahorita están empezando y por eso les cuesta tanto, pero la idea es ponerlos, afilarlos para que ustedes, para ustedes esto sea normal, ¿ok? Entender todos estos procesos. Porque Porque llega y atrapa la dermis. esto es poner en práctica lo que aprendieron en inmunología, pero ahora para ponerlo en práctica como médico, ¿ok? Ya no son inmunólogos, ahora son médicos que saben de inmunología. Ajá. ¿Qué pasa en toda reacción inflamatoria después de la fase aguda? Hay un daño en el endotelio, ¿no? En fase aguda va a haber un daño agudo, sí, que puede incluir a las arterias y producir arteritis, pero no es lo que, o endoarteritis, pero no es lo que estoy preguntando. Que invade la célula. ¿El sistema inmune invade la célula? No, habla de los microciliares. El ¿De lo sistema qué? inmune, no, el sistema inmune, A ver, ¿qué tamaño tiene una microfilaria? Evidentemente es microscópica. Más o menos 150 micras, máximo 250, no mucho más de eso, ¿ok? Pero es más grande que una célula, ¿sí o no? Sí. sí, Obvio que sí, perfecto. Entonces, evidentemente, en la fase aguda yo voy a tener ¿qué tipo de respuesta? Una respuesta de tipo TH, ok, tipo TH, TH2, perfecto. Y porque necesito que se le peguen a los microfilarias cuando se muera, se le peguen las inmunoglobulinas E y que las inmunoglobulinas E entonces atraigan todo lo que son eosinófilos y probablemente también incluyen neutrófilos y macrófagos y que entonces liberen sus gránulos, particularmente los del eosinófilo, para que puedan terminar de matar a la microfilaria y que se forme entonces posteriormente bueno, que maten el cuerpo y eliminen el cuerpo extraño, ¿ok? Una vez que yo encapsulo en un granuloma ese cuerpo extraño y se murió y ya no hay ningún tipo de reacción porque para que haya una respuesta inmune tiene que haber algo que me está estimulando la respuesta inmune. Una vez que desaparece el estímulo, ¿qué ocurre? Son preguntas básicas de inmunología. ¿Qué le pasa a la respuesta inmune después de que ya desaparece el estímulo? bueno, o sea, el sistema inmune logra reconocer entonces el, o Hacer logra generar memoria. anticuerpos, exacto, logra generar anticuerpos contra ese antígeno. Claro, y ya los hizo y ya los reconoció y destruyó al parásito. Y el paciente no se ha vuelto a reinfectar. No estoy Ujú, preguntando eso. ok, bueno, se vuelve al balance entre TH1 y TH2. O, Perfecto. ¿Y eso cómo ok, se llama? Se me olvidó hasta a mí cómo se llama. como que o sea, como que hay una respuesta humoral, no sé. No. A ver, toda respuesta Éxtasis. inmune tiene que prenderse y apagarse. ¿Ok? Ujú, sí. Ah, se Cuan- limita. claro, tiene que ser limitada. ¿Ok? Y Ok. cuando se limita, ¿qué le pasa a ese tejido? Cuando el sistema inmune tiene que, o sea, la siguiente parte, después de que él ya logró eliminar a lo que estaba atacando, ella tiene que apagarse. Y cuando se apaga, ¿qué le pasa a ese tejido? Se necro. No, mm, lo dijimos en el ojo. ¿Qué le pasó a la córnea? Cicatriza. Cicatriza, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Y eso es parte de lo que está ocurriendo cuando ocurre la liquenificación, ¿ok? Si yo tengo ese proceso en donde estoy sustituyendo el tejido inflamatorio por tejido cicatricial, ¿qué le va a pasar entonces? Explíqueme por qué ocurre la despigmentación. ¿Qué fue lo que le pasó a los melanocitos?
Los melanocitos, como fueron destruidos, Ok, fueron reemplazados por tejido conectivo fibroso que no tiene la exactamente. capacidad del epitelio. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, llego a la última fase porque tiene que haber habido primero una gran carga parasitaria para poder llegar a esa última fase de despigmentación. Se murieron muchas microfilarias y en el proceso de que ocurra la inflamación y que después desaparezca la inflamación y se elimine todo el parásito, hay daño al tejido con cicatrices y esa cicatriz va a sustituir el tejido original y me produce entonces pérdida de melanocitos. Además de eso, la piel está seca. ¿Por qué está seca? ¿Qué más se perdió? Las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas y probablemente está además lampiño porque se perdieron también Folículos Los, los los folículos folículos. pilosos, ¿ok? Entonces, y es consecuencia de la inflamación que hubo, primero aguda, después crónica y después el apagar la respuesta, ¿ok? ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Ay, Dios mío. Terminamos clínica y patogenia. ¿Cómo hago diagnóstico de oncocercosis? Se hace, ya va. Bueno, lo primero es lo que ya habíamos hablado de como la epidemiología, a ver si era si estábamos hablando de un paciente de foco Ese endémico o no. exacto, diagnóstico clínico epidemiológico, pero eso ya lo hicimos. ¿Cómo ahora Ok, corroboro qué tiene el paciente? Se hace una biopsia de piel. Es lo que iba Una a decir. biopsia de piel, muy bien. ¿Dónde voy a tomar esa biopsia normalmente? en la dermis. Es cierto que tomo la dermis, pero ¿en qué parte del cuerpo hago esa biopsia? En la cresta ilíaca. Perfecto, en la cresta ilíaca. Ajá, perfecto. Ok. ¿Y qué espero encontrar en esa muestra? ¿Qué le hago a ese pedacito de piel? Que debe llegar hasta la dermis, ciertamente. Lo pongo en. ¿Qué es lo que quiero buscar allá adentro? Microfilarias. Microfilarias. Microfilarias, ok. Entonces, como ellas todavía están vivas, los voy a meter ¿dónde para que naden? Mm, Solución Solución fisiológica. fisiológica. Ok. ah, ok. Y entonces salen las microfilarias y las puedo ver al microscopio, ellas van a estar nadando en la solución fisiológica. Perfecto. Pero resulta que como esto no es el programa de control que hace eso, sino que es un médico que está viendo la piel, resulta que hago una biopsia. ¿Y qué espero ver en la biopsia? Las microfilarias. Ok, puedo hacer un corte transversal y puedo ver microfilarias, pero también puedo ver macrofilarias. Cortes transversales de las Claro. macrofilarias. Ok, perfecto. Entonces mi primera opción siempre va a ser hacer una biopsia de piel. Ese es mi diagnóstico de elección. ¿Qué otro método puedo utilizar para diagnosticar a este paciente en particular que tiene lesiones no solamente de oncodermatitis, sino también Ya de lo otras había cosas? mencionado antes, la lámpara de Dura. Perfecto, puedo hacerle una lámpara, o sea, observar el ojo, la cámara anterior con una lámpara de hendidura, muy bien. ¿Y qué voy a observar? Bueno, podríamos encontrar las microfilarias acumuladas en Muy el bien, ángulo inferior del ojo. sí. Y entonces le volteo la cabeza al paciente, le masajeo los ojos para que conseguir las microfilarias nadando en el humor acuoso. Perfecto, muy bien. ¿Y qué otra cosa puedo hacer para hacerle diagnóstico a este paciente en particular? Me falta uno que tiene este paciente también. En los nódulos. Ajá. O sea, se hace como, bueno, no sé, sería una biopsia igual, No, pero no es del biopsia. nódulo. No es biopsia, es. Cuando yo Una extraigo un nódulo extirpación. se llama. Extirpación. Pueden usar la palabra extirpación si no se saben el nombre. Nodulectomía. Perfecto, voy a Nodulectomía. hacer una nodulectomía y extraigo el nódulo completo, ¿ok? Con la capa fibrótica que está alrededor y en el interior, ¿qué voy a observar? Las macrofilarias. Perfecto, las macrofilarias, ¿ok? Entonces extraigo el nódulo completo y cuando lo extraigo, abro la capa externa y veo en el interior las macrofilarias y eso me da diagnóstico de oncocercosis, ¿ok? Ok, Ujú. listo. Tengo tres métodos. Si el paciente
¿Hay algún otro método que conozcan que se pueda hacer? Sí, pero que no ¿Cuál? se hace tanto. El test de Masotti, Ok, perfecto. ¿Y por qué no hago el test de Masotti? porque Por los efectos tiene efectos secundarios. secundarios ¿Y de qué dependen que el paciente haga efectos secundarios? de la carga parasitaria. Sí, muy bien, de la carga parasitaria. Entonces, si el paciente tiene una alta carga parasitaria y yo hago un test de Masotti, probablemente mate al paciente. Entonces, solo recurro al test de Masotti si estoy casi segura de que tiene oncocercosis y le he hecho todas las pruebas del mundo y me da negativo, ¿ok? Que no tenga oncocercomas, que no tenga eh, em, eh, lesiones oculares, porque las lesiones oculares se asocian normalmente a alta carga parasitaria, ¿ok? Perfecto, entonces esos son los métodos que puedo utilizar. Diagnóstico. Conducta. En este caso en particular, ¿qué harían con ese paciente? ¿La oncocercosis se trata con pacientes individuales o hay algunas cosas en particular que haya que tomar en cuenta? Bueno, creo que se trata individualmente, No, ¿no? de hecho es al Ah, contrario. Es ah. un caso, cuando yo consigo un caso de oncocercosis, tengo que investigar la comunidad completa, ¿ok? Y por eso es que se hacen lo que son los programas de control. ¿Alguien sabe en qué consiste el programa de control de oncocercosis? No. ¿No les dieron el programa de control en la clase? ¿O no entraron a la clase? No les dio chance de verla. ¿O no se los dieron? No, profe, en verdad, yo por ejemplo no puedo entrar a la clase, no estaba. Ok. Bueno, traten de entrar a todas sus clases y de verlas, porque todo es importante y todo se pregunta. Ok, el programa de control lo que funciona consiste en matar microfilarias, ¿ok? Con un medicamento específico, que sería con ivermectina. Esa ivermectina, como las microfilarias viven 6 a 12 meses, se da 2 veces al año, en los primeros 5 años de control del foco, ¿ok? Posteriormente, después de los 5 años, pero es control del foco. Significa que yo, cuando detecto una comunidad donde hay oncocercosis, significa que es una comunidad donde hay, ¿cuál es qué tipo de enfermedad es la oncocercosis? Si está transmitida por un vector. Zoonótica. No, de hecho la oncocercosis no es zoonótica, porque no incluye animales en su ciclo biológico, excepto el vector. Metaxénica. Metaxénica, ¿ok? Y las enfermedades metaxénicas tienen focos y se asocian a cuál es el vector de esta enfermedad, de este parásito. La Black, ay, la, Uy. No me acuerdo, pero el jejen, o sea, Es un eh, gegen que se llama, su género es em, Simulium. Simulium, sí, ¿ok? Ok. ¿Cuál es las especies? ¿Cómo se llama la especie principal de los focos del norte? Eso se lo tienen que aprender porque se lo vamos a preguntar siempre. Sería Simulium Metallicum. Simulium metallicum. ¿Y del foco sur? Simulium guianense. yes, Guyanensis o Pintoy, ¿ok? O Simulium Pintoy. ok. Ok, entonces, cuando yo consigo un paciente con oncocercosis, significa que existe una comunidad que está expuesta a un gegen, a un Simulium. Y lo que yo hago es investigar todo, como el Simulium tiene la particularidad de que es un mal volador, él tiene que estar muy cerca de un lugar donde haya su hábitat, que vendría a ser, ¿cuál es el hábitat de Simulium? Aguas de corriente rápida. ¿Ok? Ok. Entonces, necesito aguas de corriente rápida, porque las larvas de Simulium, el adulto va a colocar las larvas adheridas a la vegetación de lugares donde haya
caídas de agua que generen mucho oxígeno, ¿ok? Porque necesitan mucho oxígeno para que se produzca la larva y después la pupa. Y entonces, y además de eso, ellos nunca viven a más de 500 metros de esa fuente de agua, ¿ok? De ese hábitat. O sea que cuando consigo casos de oncocercosis, estoy consiguiendo un foco donde hay un criadero de Simulium y tengo que eliminar, o sea, tengo que eliminar la oncocercosis. Como además no es una zoonosis, las personas, solamente son los humanos los que estarían inmiscuidos en el ciclo biológico de este parásito. Entonces, se trata a la comunidad completa porque lo que queremos es eliminar la transmisión y necesitamos que no haya nadie con macrofilarias que estén produciendo microfilarias. Ok, y tengo que dar tratamiento por el tiempo de vida de los adultos porque la ivermectina no mata las macrofilarias, sino las microfilarias. O sea que el tratamiento de control de oncocercosis dura 12 a 14 años. Y por eso es que tarda tanto tiempo en entrar un foco en erradicación y pasar entonces a eliminación y vigilancia epidemiológica. Ok, entonces nuestros focos del norte ya están en vigilancia epidemiológica, pero los focos del sur no. Ok, el foco del sur sigue activo, aunque se ha logrado disminuir bastante la prevalencia. ¿Cómo era la prevalencia, la carga parasitaria en los focos del sur antes del año 2000? ¿Quién se lo sabe? Ok, No. lo investigarán. Siguiente caso. Ok. Profe, disculpe que la detenga antes de seguir. No sé si le había mencionado, pero ¿A qué hora es tenemos el examen? a las 7. A las 7. Entonces queríamos saber si, bueno, podemos hacer este segundo. Nos da, Sí, bueno, el vamos a tiempo terminar oncocercosis y dejamos los demás para después del examen de pediatría. Ok. Ay, muchas gracias. Ok. Yo esperaba que esto hubiéramos terminado muy rápido, pero ustedes están muy crudos en análisis clínico todavía. Ok. Ok. Vamos, pues, siguiente caso. Igual este caso, de hecho, este caso es igual al anterior. La única diferencia es que es del foco del norte, o sea que no podríamos saltárnoslo. Ok. Espero que, bueno, era un ejercicio, pero igual espero y esto sí ya cambia. Yo sí creo, vamos a avanzar media hora y en media hora me recuerdan para que paremos y que ustedes puedan repasar rapidito y entrar a su examen, ¿ok? Chévere, Vamos, muchas siguiente gracias. caso. Ok. Lo puedo leer yo. Sí. Caso clínico 3. Motivo de consulta, fiebre y úlcera dolorosa en el pie izquierdo. Enfermedad actual. Se trata de paciente masculino de 26 años de edad, natural de Haití y procedente de Caracas, quien presenta fiebre no cuantificada de 2 días de evolución y lesión ulcerada en dorso de pie izquierdo. Dolorosa acompañada de aumento de volumen significativo hasta la rodilla y piel violácea. Antecedentes personales. Ocupación. Heladero desde hace 2 años que emigró a Venezuela. Médicos. Desde hace 3 años presenta ocasionalmente aumento del volumen en el miembro inferior izquierdo. Amanece de tamaño normal y aumenta de volumen en el transcurso del día, sin cambios tróficos en la piel. Examen físico. Hay frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio y temperatura 39,2 centígrados. Paciente en regulares condiciones generales, febril al tacto, taquipneico, orientado en persona, tiempo y espacio, miembros inferiores. Presenta úlcera localizada en dorso de pie izquierdo de 3 centímetros de diámetro, dolorosa, piel alrededor de la lesión eritematoviolacea y edematizada, edema duro y caliente hasta la rodilla. Ganglios linfáticos en área inguinal aumentados de tamaño y dolorosos a la palpación. En cardiopulmonar tenemos que se encuentra en regulares condiciones generales No, y, rítmicos, no, esos y son ruidos cardíacos, ah, rítmicos, taquicárdicos, perdón. sin Ok, soplos. ruidos cardíacos, rítmicos y Y taquicárdicos, taquicárdicos, sin eh, soplos. sin soplos. ¿Y el MB? Murmullo vesicular que hoy en día le dicen es ruido respiratorio. Ruidos respiratorios y Presente,
en ambos Ok. campos pulmonares. Presentes en ambos campos pulmonares sin adventicios. Resto del examen dentro de límites normales. Laboratorio. Hematología completa tiene hemoglobina en 13,2 y hematocrito en 41%. Las plaquetas están en 232.000, los glóbulos en 19.200 y segmentados en 79%. En cuanto a los linfocitos, tiene un 19% y eosinófilos del 2%. La proteína C reactiva está aumentada, la velocidad, la BCG está aumentada, Velocidad de segmentación globular. ajá, Ujú. y la química sanguínea presenta urea del 10, la creatinina está en Todo normal, no 1. lo leas ni siquiera porque igual está todo normal. ¿Ok? Ok, toda la química está normal, no leo nada. Ok, Sí, hasta donde yo recuerdo, todo está normal. Ujú. bueno, en la radiografía tampoco, de tórax tampoco presenta lesiones aparentes. Exacto. Ok, ¿qué tiene este paciente? Si ustedes ven solamente, déjenme señalarles, si solamente nos fijamos en úlcera localizada en el dorso del pie en 3 centímetros de diámetro, dolorosa con eritematobial, ¿qué es esto? Ese paciente llegó con esta clínica a la emergencia, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama esa lesión? Mm, ¿Qué signos son esos? Sería una celulitis. Perfecto, una celulitis, ¿ok? Ok, tiene signos de flebosis muy marcados, porque está rojo, está edematizado, está caliente y, ¿qué me falta? Y duele, ¿ok? Doloroso. Y duele. Y evidentemente tiene una lesión, pero todos esos síntomas de flebosis están desde el pie, donde está la lesión, pero llegan hasta la rodilla, ¿ok? Y eso, cualquier infección en la piel se llama, bueno, cualquier infección no, esta lesión en particular en la piel se llama, como ya lo dijiste, La celulitis. de celulitis, celulitis. ¿ok? ¿Cuál es el agente causal de esa celulitis? Podría ser un traumatismo. Hubo un traumatismo, pero el traumatismo no es el agente causal, es lo que lo causó, pero no es un agente causal. ¿Cuál es el microorganismo que está produciendo la Una lesión? infección bacteriana. Repite. Una infección bacteriana. Una infección bacteriana. ¿Y cuál es la bacteria más común que produce infecciones bacterianas en la piel? Leucococcus aureus. Aureus. El Staphylococcus aureus podría ser, pero no es el más común. No, es el Streptococcus Muy pyogenes. bien. Streptococcus beta hemolítico, ¿ok? Ok. Que es más común que esté en la piel. Ok, entonces, el paciente tiene una clara celulitis y las celulitis son bacterianas y la bacteria más implicada más comúnmente siempre son las bacterias que forman parte de la flora bacteriana de la piel, ¿ok? Perfecto. Ahora, en el que tiene sugestivo de que además de la celulitis, que la celulitis tiene un problema adicional. La úlcera. No, la úlcera me está diciendo que el punto de partida de la celulitis fue la úlcera. Fue un traumatismo que me generó una úlcera. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que esté alterado en este paciente? La fiebre. Ok, ¿la celulitis explica la fiebre? Sí. 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 ¿La úlcera dolorosa en el pie izquierdo se relaciona con la celulitis? Sí, Sí. ¿Los glóbulos blancos Ganglios, en 19.200 se relacionan con la celulitis? sí, sí. 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 ¿Los segmentados en 79 se relacionan con la celulitis? sí. Sí, porque está desviada la fórmula hacia segmentados por la bacteria. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿hay algo que no tenga que ver con celulitis? Los ganglios linfáticos inguinales inflamados. No, realmente, si yo tengo una celulitis, ¿ustedes esperan que los ganglios linfáticos estén inflamados, sí o no?
Sí. Claro, por la infección. Claro, hay una infección, o sea que eso no es el problema. ¿Qué hay que me indica que la celulitis tiene un problema de base por debajo? Que me indica que hay otro diagnóstico además de celulitis, porque la celulitis es un diagnóstico. Y de hecho este paciente, esto es una Claro, emergencia El médica y tengo que darle antecedente. antibiótico. El edema que ya tenía el paciente. El edema. Perfecto. Ok, entonces, el paciente dice en sus antecedentes que desde hace 3 años, vamos a ponerlo en otro color, que desde hace 3 años tiene ocasionalmente aumento de volumen en miembro inferior izquierdo que aumenta durante el día y desaparece durante la noche. ¿Ok? ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Porque si me escriben en el examen, pienso que es una... a ver, ¿cuál es la impresión diagnóstica para empezar? Una cuchareriosis. ¿Cómo se llama la buchereriasis? Porque no la llamamos buchereriasis. Filariasis. Tampoco. Nombre y apellido. Filariasis Filariasis linfática. linfática. Filariasis linfática. El diagnóstico es filariasis linfática. Y sospecho filariasis linfática, ¿por qué? Porque el paciente tiene ¿qué? Linfático. ¿Qué tiene el paciente? Linfoedema. Linfedema. ¿Y el apellido de ese linfedema, según lo que me están describiendo aquí desde hace 3 años? Crónico. Todos los linfedemas son crónicos, pero el apellido ¿es reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible. Este paciente tiene linfedema irreversible. Mm, No es reversible. Es reversible. ¿Por qué es reversible? Amanece con un tamaño normal y aumenta en el transcurso del día. Es reversible. Perfecto, muy bien. Esa es la definición de reversible. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes justifiquen este caso, dice, bueno, yo pienso que es una filariasis linfática porque el paciente está presentando un cuadro agudo de celulitis compatible con ¿qué? Que se asocia con filariasis linfática. ¿Cómo se llama la celulitis en filariasis linfática? Dermatolinfo. Muy bien. Dermatolinfangiodenitis. Perfecto. El paciente tiene una dermatolinfangiodenitis y en antecedentes personales desde hace 3 años presenta El edema reversible. ¿qué se llama? Linfedema. Linfedema reversible. ¿Ok? Tienen que poner los nombres y apellidos completos. Ok, entonces, no me van a escribir porque el paciente desde hace 3 años presenta ocasionalmente un aumento de volumen, bla, 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 sin cambios tróficos en la piel. Si me escriben todo eso, me parece que ustedes no saben nada de filariasis linfática. Lo que me están describiendo aquí es un linfedema reversible y yo eso es lo que tengo que escribir. ¿Por qué pienso que el paciente tiene filariasis linfática? Porque tiene antecedentes de linfedema reversible y en este momento está presentando una celulitis que es compatible con que esa celulitis sea una dermatolinfangioadenitis. ¿Ok? ¿Se entendió cómo justificar? Sí. sí, entendí. Perfecto. Y entonces, y todo esto que está aquí es parte de la celulitis. Ok. ¿Cuánto tiempo? Nos queda un ratico. Vamos a hablar ahorita. Entonces hablamos ya de la clínica. ¿Y cuáles son los antecedentes epidemiológicos que me hablan de que sí puede hacer una filariasis linfática? Bueno, que el señor viene de Haití. Que el señor viene de Haití y en Haití hay filariasis linfática. Ok, muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo vive en Venezuela? 3, a ver, te dice, 2 años. 2 años, ok. Igual puede ser filariasis linfática si tiene 2 años en Venezuela. Sí, porque vive de 4 a 5 años. Exacto. Y desde hace 3 años tiene ya las secuelas, donde probablemente el parásito ya se murió, pero son las secuelas, ¿ok? Ok,
¿Qué genera las secuelas y que el paciente haga, ¿a qué se deben las secuelas ¿cuáles son cuál es la lesión más incapacitante en filariasis linfática? La más incapacitante sería la elefantiasis, Perfecto. ¿Y por qué es incapacitante? porque crece desmedidamente el linfedema. Y, Impide la movilidad. ok, ¿y qué más? Muy bien. No es reversible. No es reversible, exacto, pero por qué llamamos a algo incapacitante? ¿Qué es lo que le impide hacer a esa persona la lesión? Caminar. Bueno, no, bueno, Vida sí. diaria. Caminar, La vida pero diaria, ¿ok? cansa. Ok. Ok. Ajá. Entonces, ¿a qué se debe, cuál es la patogenia de ese linfedema? ¿Qué fue lo primerito que ocurrió para que ocurriera linfedema? Las microfilarias se alojan en el tejido celular subcutáneo, específicamente en los vasos linfáticos periféricos. Ujú. Ocurre una obstrucción de ese vaso linfático. No, de hecho, ¿cuál es la forma parasitaria patógena en filariasis linfática? La microfilaria, ¿Seguro? La macrofilaria. La macrofilaria. Sí. En este caso son las macrofilarias. ¿Y cuál es el hábitat de la macrofilaria? los vasos linfáticos, No, no son los Los vasos, nódulos son linfáticos. los Ganglios No, linfáticos. ganglios linfáticos. ¿Ok? Entonces, tenemos macrofilarias metidas en los ganglios linfáticos. ¿Qué pasa cuando las macrofilarias están en los vasos linfáticos, en los ganglios linfáticos? Ahí Vivas. generan una obstrucción de estos. No. Mm. Secretan Secretan sustancias. sustancias. Secretan sustancias. ¿Y qué hacen esas sustancias? Producen ectasia. ¿Cómo se llama lo que producen? Ectasis venoso. Linfagiectasias. Ok, producen linfangiectasia. ¿Por qué? ¿Qué significa linfangiectasia? es la salida del fluido linfático. No, eso es linfedema. ¿Qué significa linfangiectasia? ¿Qué significa linfa? ¿De qué color es cabello blanco Bolívar? Una Bueno, palabra compuesta, ¿no? sí, Linfaectasia. ¿Qué significa éxtasis? es decir, que hay aumento. ¿No? Es como la obstrucción de... No, la No, obstrucción no es mucho después. La ectasia no es, em, ¿qué significa ectasia? Si yo es digo que éxtasis hay una venoso, distensión, que hay distensión. ok, exacto. Va a haber una distensión de los vasos linfáticos porque hay un Ujú, enlentecimiento del flujo de la linfa. ¿A qué se ujú. debe ese enlentecimiento del flujo de la linfa? ¿Qué es lo que producen esas sustancias tóxicas? Comienzan a producir, porque todavía no hay obstrucción, pero sí hay. Inflamación, Bueno, sí, porque para que haya lo que va a ocurrir tiene que haber habido inflamación, pero fibrosis. Es fibrosis, inflamación ¿ok? y fibrosis. Entonces, sí, va a haber, esas toxinas van a producir inflamación a nivel de los vasos y ganglios linfáticos y esa inflamación posteriormente se va a empezar a fibrosar, ¿ok? Pero esa fibrosis no me está produciendo todavía, perdón, Creo que se está repitiendo su Zoom, no sé, en alguien. sí, alguien que tiene mal audio. Ok, mal micrófono.
Ok, entonces, originalmente lo primero que ocurre entonces es liberación de toxinas tóxicas que comienza la fibrosis a nivel de los vasos y ganglios linfáticos, pero no me producen sintomatología, ¿ok? Esa fibrosis que se produce cuando la macrofilaria está viva, solo la puedo ver si hago una cintografía, ¿ok? Que significa que introduzco contraste y veo cómo pasa el contraste por las vías linfáticas, ¿ok? Entonces, pero no la puedo ver de ninguna otra manera, ese paciente todavía es asintomático 100%. Después de que ocurrió eso, ¿qué más pasa? Y que además es un proceso continuo relacionado con la presencia de las macrofilarias que viven más o menos 4 a 6 años dentro de los ganglios linfáticos, o sea que durante 4 a 6 años estoy produciendo toxinas. ¿Qué más pasa? Nos quedan 10 minutos. Vamos a terminar por lo menos la patogenia de este parásito. Si no, vamos hasta aquí hasta las 9 de Bueno, la noche. se produce el linfoma. Luria. No, para que se produzca el linfedema tienen que pasar un montón de cosas antes. Quiliuria y quiliocele. No, no. La quiluria y quiloceles son manifestaciones crónicas. Y yo estoy hablando de qué pasa cuando la macrofilaria todavía está viva. Y además el caso clínico es precisamente de eso. Que hay aumento de presión en estos ganglios. Sí, va a haber aumento de presión en los vasos. La presión siempre está en los vasos, no en los ganglios. Pero eso no es lo que estoy preguntando. Ok, para que haya un linfedema tiene que haber qué, que sí lo nombraron. Para que yo tenga una elefantiasis, ¿qué le tiene que pasar a los ganglios linfáticos y a los vasos linfáticos? Tienen que estar obstruidos. O sea, Ok, está y o sea estable y para que haya obstrucción tiene que haber ocurrido ¿qué? una. Para yo obstruir un vaso linfático, ¿qué tiene que pasar? La muerte de la macrofilaria. Ya va, estoy preguntando en general, sea la causa que sea, ¿qué le tiene que pasar al Tiene, vaso? tiene que estar estenosado, es decir, tiene que haber Exacto, algo. y para que haya la estenosis, ¿qué tiene que haber ocurrido? O lo oprimo por fuera o produzco ¿qué por dentro? Un tapón Un o sea, tapón. Y un tapón, ¿cuál sería el tapón para que yo tenga linfedema? Ya lo dijeron. la, Las Y macrofilarias. además es igual en todo. No, no. La macrofilaria no produce obstrucción. la fibrosis. Fibrosis. Ok, muy bien. Entonces, el paso final es que tiene que haber fibrosis de los ganglios linfáticos para yo poder tener un edema irreversible, ¿sí? Que sería Ujú, la elefantiasis, cuando ya es incapacitante, ¿sí? sí. Ahora, para llegar a ese punto, ¿qué tiene que haber pasado? Porque acuérdense que estamos hablando de un ganglio linfático. Los ganglios linfáticos lo primero que hacen es hipertrofiarse, ¿sí? O sea que si Ujú. ellos se ponen grandes, ¿cómo carrizos llega a una obstrucción? Si ellos más bien aumentan de tamaño, ¿sí o no? Sí, pero lo que pasa es que no está circulando la linfa porque está esa obstrucción. Ok, pero eso es ya en la última fase. Y la pregunta es, ¿cómo llego hasta esa fase? Por las Porque infecciones bacterianas Ok, secundarias. tienen que haber infecciones bacterianas que produzcan ¿qué? inflamación. Ajá, inflamación a nivel local donde esté la lesión y también va a haber inflamación ¿en dónde? Periférica de los ganglios. De los ganglios periféricos, perfecto, donde drena los vasos linfáticos de donde está la lesión. Y eso entonces cuando se genera que tiene que haber la interacción inmunológica a nivel del ganglio y va a haber inflamación en el ganglio, que posteriormente, ¿qué le pasa a toda inflamación? Se Genera, elimina. Cicatriza. ¿Mm? No oí lo que dijiste porque no Cicatriza. cicatriza. Y si cicatriza, ¿se forma? Eh, ¿Sí? ¿Lo mismo? La fibrosis. Fibrosis, ¿ok? Yo lo que les estoy llevando es a que unan los cabos de todo. Ok, Ok. entonces, ciertamente, si la persona tiene
una celulitis, o que en este caso sería una dermatolinfangiodenitis, va a haber inflamación de los ganglios y esos ganglios van a fibrosarse. ¿Ok? Ahora, si me ocurre una sola vez es suficiente para que el ganglio se fibrose totalmente. Yo diría que no. Yo también diría que no. Perfecto. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que termine habiendo fibrosis? Que sea repetidas veces como en la infección crónica que tiene el paciente. Que sea repetidas veces para que produzca la infección crónica, no porque la infección crónica, de hecho, a ver, el parásito está produciendo una infección crónica, pero lo que me está produciendo la celulitis es una infección aguda bacteriana, que o la quito o el paciente hace sepsis y se muere. ¿Ok? Ok. O sea, yo a este paciente lo tengo que hospitalizar, ponerle antibióticos probablemente endovenosos porque ya la lesión está hasta la rodilla. Y si no lo hago, se le gangrena la pierna y la tengo que cortar para salvar al paciente. Entonces, y eso es la fase aguda, o sea, esos son los procesos agudos. Pero estos procesos agudos tienen que ocurrir a repetición. Y es la fibrosis de la primera vez, más la fibrosis de la segunda, más la fibrosis de la tercera, más la fibrosis de la quinta, más las toxinas que segregó ya el parásito que también generaron algo de fibrosis, más, ¿qué es lo que más, otro que se le va a sumar? Las infecciones bacterianas. Ya lo dijimos, esas son las infecciones agudas de las que estaba hablando hasta ahorita, que nombré 5. ¿Qué más tiene que haber además de las infecciones bacterianas a repetición? Y Y que ya creo además es que el proceso normal que le va a pasar al parásito después de 4 a 6 años. muere. Muere. ¿Y qué pasa si se muere? Genera la... De inflamación. No, Ajá. ¿Y cómo se llama eso? Se va a morir, va a generar inflamación y cuando elimines al parásito se va a formar ¿qué en el ganglio? un... Ay, el... Yo solo hago preguntas tontas. Lo único que quiero es que me digan que se forma ¿qué? Igualito que en todos los demás. Ah, bueno, se me olvidó. Cicatrización y Exacto. ¿Y? de fibrilis. Y el Fibrosis. Fibrosis, ok. Pero, fibrosis. ajá, y esa fibrosis que se genera por la muerte de la macrofilaria, ¿cómo se llama clínicamente? Mm, Teníamos 2 lesiones en fase aguda, dermatolinfangiodenitis y la otra. Dijimos que elefantiasis. una se originaba desde la piel hasta el ganglio y la otra era, El elefantiasis. ¿no? La elefantiasis es crónica, estoy La hablando de la fase aguda. linfangiectasia. En la, Linfangiec, no, en la parte aguda. no, la linfangiectasia dijimos que era lo que ocurría por las subtoxinas del parásito vivo. Vale. Dijimos que tenemos otro proceso que me produce fibrosis y que además no empieza de la piel hacia el ganglio, sino al sentido contrario que sería. Dios, ¿quién estudió? Este tema es difícil, pero si no estudian es más Por difícil las todavía. sustancias, por las sustancias que genera, o sea, por la No, sustancia que eso ya lo genera. dijimos y ya lo nombramos y dijimos que eso solo ni siquiera me producía síntomas. ¿Cuál es la segunda clínica aguda, manifestación clínica aguda de filariasis linfática? Linfangitis retrógrada. Sí, la adenolinfangitis retrógrada, ok. Ok. ¿Y por qué ocurre una adenolinfangitis? ¿Qué Por desencadena la, una por, adenolinfangitis? por la obstrucción, porque en el momento en ¿No? el que se muere, ¿No? En el momento en que sé la que, respuesta inmune, o sea, sí. Y, ajá, porque tú vas a generar, el organismo va a generar una respuesta contra el parásito y entonces a se ver, genera una reacción dijimos que inflamatoria ¿cuánto tiempo vivía el parásito? a 4 o 5 años. Ajá, 4 a 6 años. Y si dijimos que el parásito vivía 4 a 6 años,
¿realmente es la respuesta inmune la respuesta o qué es lo que le pasó al parásito después de 4 o 6 años? Murió en el Oh, ok, núcleo. entonces hay un orden cronológico de las cosas, ¿sí? Ujú. Entonces, no es la inflamación mientras él está vivo, sino que cuando se muere, porque le tocó morirse, porque su reloj biológico dura 4 a 6 años. Cuando la macrofilaria dentro del ganglio linfático se muere, genera una respuesta inmune contra él. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica de esa adenolinfangitis? Bueno, se acompaña de fiebre, cefalea, Ok, es un malestar cuadro general. febril importante, con mucho malestar general. ¿Y Ujú. cómo diagnostico clínicamente que el paciente tiene una adenolinfangitis? Porque es reversible. ¿No? Mm, A ver, es un cuadro agudo. Y si es un ujú. cuadro agudo, tiene signos de... Eosinofilia. Sí, podría tener... en este caso sí va a haber eosinofilia, porque está ocurriendo es precisamente... ¿Qué es lo que está produciendo la respuesta inmune? Desencadenando la respuesta inmune. La muerte de La la... La muerte del muerte de la parásito, madre. ¿ok? De Ujú. la macrofilaria. Y, Sí. y la macrofilaria es un helminto y está además en tejido, ¿ok? O sea que sí, va a haber, debería haber, eh, no es este caso que tienen puesto aquí, debería haber un cuadro similar a esto, pero ¿cómo se ve? ¿Dónde están los signos de flebosis a ver, dijimos que era una adenolinfangitis. Abrir Itis significa agudo e inflamación. ¿Dónde están los signos de flebosis de ese itis? en los ganglios linfáticos. En el ganglio linfático donde se murió la macrofilaria. ¿Ok? Entonces, si se muere la axila, yo voy a tener un ganglio linfático con signos de flebosis. ¿Sí? Si se muere en la rodilla, en los ganglios de la rodilla, voy a tener signos de flebosis en la rodilla. ¿Ok? En donde están los ganglios laterales de la rodilla. Si se mueren en la ingle, voy a tener el ganglio de la ingle donde se murió, voy a tener signos de flebosis. Es decir, que el ganglio va a estar ¿cómo? Inflamado, agrandado. Ok, va a tener aumento de tamaño. ¿Qué Y más? va a ser doloroso. Va a El parto. doler, Eh, va a estar, enrojecimiento. endurecido y va a estar Caliente. caliente. Ok, voy a tener los 4 signos de flebosis o de Celsius en donde esté el ganglio. Muy bien. Y ¿cómo voy a ver entonces el ganglio inflamado? ¿Y qué más va a estar inflamado? El miembro, o sea, ¿No? Exacto, el ¿No? O sea, tendríamos linfedema unilateral ¿No? de la ¿No? estructura. ¿No? ¿Nadie se acuerda de la foto que les puse en esa clase? Si yo inflamo el ganglio, y ahorita sí va a haber una obstrucción del ganglio por los inflamación, vasos linfáticos. ¿cuál vaso linfático? De hecho es uno solo porque la lesión es en forma de cordón, es lineal. Es justamente el vaso aferente, el que va a entrar al ganglio. Ese es el que se va a inflamar por obstrucción del ganglio, ¿ok? En este caso sí es una obstrucción aguda, que lo que me hace es inflamar el ganglio, pero no impide, o sea, se va a ver el cordón porque va a estar dilatado, pero no hay una obstrucción completa todavía, ¿ok? Ok, entonces, y eso ocurre una sola vez, y esa única vez que ocurre es en el momento en que se mueren las macrofilares, ¿ok? Por eso entonces, ¿cuál es el factor más desencadenante de fibrosis en los ganglios linfáticos para que ocurra un linfedema y una elefantiasis? No todos a la vez. Listo. Las yo no, infecciones a repetición. Las infecciones bacterianas a repetición, ¿ok? Porque me van a generar
fibrosis tras fibrosis tras fibrosis cada vez que haya el cuadro de celulitis, mientras que la adenolinfangitis es una sola vez en ese ganglio y mientras están vivas, a pesar de que secretan sustancias tóxicas que producen fibrosis, no va a ser lo suficientemente importante. Ok, ¿entendieron fisiopatologías de filariasis linfática? Sí. Listo, entonces los dejo ahorita para que presenten su examen a las 7 y nos unimos ¿a qué hora terminan? Eso normalmente está abierto 45 minutos, no, 20 minutos. Sí, Sí, 20 minutos, algo 20 así. minutos, pero puede ¿Quieren ser a que las a las 7? Digo, a las 7:30. 7:30, sí. Sí, Ok, sí. 7:30, nos profe. vemos a las 7:30. Muchísimas gracias. Ok. Está bien, profe, De gracias. nada. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. El diagnóstico epidemiológico